Bobinas de Helmholtz y campo magnético. Las bobinas de Helmholtz son dos anillos iguales alineados sobre el eje que pasa por el centro de ambos, separados entre sí por una distancia igual a la de su radio. Las bobinas de Helmholtz se usan para calibrar instrumentos, pues son una forma de generar un campo magnético bastante uniforme. Se pueden usar también para medir el campo magnético terrestre. El campo magnético producido por las bobinas de Helmholtz tiene una región uniforme en el centro del volumen encerrado por las bobinas. Los puntos donde el campo magnético es más uniforme están en el plano medio entre las dos bobinas. A medida que se esté más cerca del eje de las bobinas del campo magnético es más uniforme, es decir, su magnitud es constante. Por el contrario, a medida que se aleja del eje se vuelve menos uniforme. También ocurre en el plano medio entre las bobinas, es donde el campo magnético es más intenso. La magnitud del campo magnético en el centro del volumen contenido en las bobinas de Helmholtz está dada por la expresión que se muestra. Podemos observar que depende de la corriente eléctrica, del número de vueltas N y del radio de las bobinas. Nuestro diseño fue planteado para observar cómo varía la magnitud del campo magnético al centro de las bobinas cuando varía el número de espiras, cuando varía el radio y variando la corriente eléctrica suministrada. Para observar cómo varía la magnitud del campo magnético al cambiar los parámetros como el número de espiras o el radio, empleamos un imán que cuelga fijo con un hilo de nylon también fijo. El hilo de nylon funciona como un resorte que impide la deflexión del imán, pues a medida que la deflexión es mayor se requiere un mayor torque. El imán es alineado de forma que sus caras norte y sur queden perpendiculares al eje de las bobinas inicialmente, y a medida que se incrementa la corriente eléctrica de las bobinas, observemos cómo incrementa la deflexión del imán haciendo que las caras norte y sur se alineen con el eje de las bobinas. Resumen de las observaciones. A medida que decrece el número de espiras en las bobinas se necesita más corriente eléctrica para obtener el mismo ángulo de deflexión. Podemos inferir que se debe a que el campo magnético generado es débil. A medida que aumenta el radio de las bobinas se necesita más corriente eléctrica para obtener el mismo ángulo de deflexión. Inferimos que se debe a que el campo magnético generado es más débil a medida que se incrementa el radio de las bobinas. Por ello se necesita más corriente para obtener el mismo ángulo de deflexión.